es la fuente, ¿no? De la cual proviene toda esta afirmación, si es incluso real, y entonces sí es necesario que nuestra supervisión para verificar cada una de las líneas que nos generen las herramientas, pues sea fundamental como lo maneja esta dirección, ¿no? General de la UNAM. Son recomendaciones para el uso educativo de la IA generativa y que en un momento más compartiremos con ustedes porque es un manual publicado en este año por la UNAM para que pues podamos ver, ¿no? Cuáles son los puntos buenos, pero también estos desafíos que tenemos y los dilemas éticos. Hace poco, la doctora Xochitl y yo también estuvimos en un seminario de investigación en el cual formamos parte y uno de los trabajos, ¿no? De nuestros colegas es precisamente ver cómo es que el alumno de licenciatura considera ético o no el uso total de ChatGPT para la generación de sus trabajos. Y ahí hay todavía algo que es interesante ver, ¿no? Muchos de los alumnos dicen que sí es legal, porque pues finalmente es algo que no existe, que se está generando como por primera vez, pero muchos también dicen que no es ético, dado que no son sus ideas, más si copian y pegan. Entonces creo que ahí también esto está ligado a cómo nosotros como profesores vamos a utilizar estas herramientas para guiar al alumno en la generación de información, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol del docente? Delos Rivera nos dice, en un mateo sistemático, destacan que la IA puede convertirse en una herramienta excluyente si no se garantiza el acceso equitativo o no se desarrollan competencias digitales docentes, pero también metodológicas. Es decir, si nosotros finalmente tomamos por sentado que todos pueden tener acceso a la producción de información por medio de la IA, entonces no estamos o estamos generalizando el hecho de que todos tienen acceso de igual forma, en las mismas condiciones, a este tipo de herramientas y no siempre es el caso, porque conocemos que en la universidad un buen número de alumnos a nivel nacional todavía no cuenta con acceso a Internet. Entonces, si el alumno no tiene o el profesor tampoco cuenta con este acceso equitativo a la inteligencia artificial, estamos también entonces negando el hecho de que todos los profesores saben o no utilizar este tipo de herramienta digital. Entonces, es muy importante que nuestro rol como docente de inglés sea la instrucción, ¿no? O buscar contenidos que entonces profesionalicen y perfeccionen el uso de estas herramientas o la inteligencia artificial dentro del salón de clase. La DGTIC, no sé si ustedes la ubican, la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UNAM, ofrece cursos para alumnos y profesores para la implementación de la IA en sus clases. Entonces, es muy importante conocer incluso qué tipo de prompts puedo darle a la IA para que entonces se asemeje un poco más al contexto muy particular de mis alumnos y a sus necesidades. Entonces, nos dicen aquí, el rol del docente es transitar desde una figura mediadora entre la tecnología y aprendizaje, que seamos capaces de guiar, interpretar y evaluar con criterio pedagógico. Es decir, si ustedes nos recuerdan, ¿no? Si ya cursaron metodología o conocemos un poquito de didáctica, en las últimas metodologías aplicadas a la enseñanza, pues sabemos que el rol del profesor es de facilitador, pero ahora también somos facilitadores, mediadores, porque debemos conocer qué tanta tecnología se debe utilizar, qué tanto aprendizaje queremos generar mediante, como les digo, la guía, saber interpretar qué es lo que se puede utilizar y no de la generación de esta información y entonces evaluar con un criterio pedagógico. Hace unos minutos les mencioné que es importante que nosotros conozcamos o nos formemos en los ámbitos digitales, pero también metodológicos. Dado que, si ustedes recuerdan, una de las aplicaciones que mencionó mi colega, la doctora Hernández, es que los profesores utilizan las estrategias y técnicas didácticas, precisamente la evaluación y la retroalimentación.
Ya nos tocó ver, ¿no? La generación de cuestionarios con eh, em, de estas cuestionarios generados por IA con unas, ay, se me olvidó la palabra, estas de Sino, Xochitl, como las que estamos manejando precisamente en el cuestionario del ¿Clicker? seminario. No. Sí, con escalas, exactamente, ¿no? Ajá. Entonces, la inteligencia artificial nos puede dar precisamente estas escalas, pero si nosotros no conocemos sobre la metodología o sobre los instrumentos, la buena redacción de instrumentos y de ítems de evaluación, entonces lo que nos dé la guía vamos a decir, sí, está perfecto, y no es cierto. Debemos tener este criterio pedagógico y metodológico que entonces se vea complementado únicamente por el uso de la IA. Entonces, creo que es importante que este rol docente, más que somos del área, pues lo tengamos siempre presente, porque sí, es muy bueno que utilicemos y sistematicemos mucho de la información y de materiales que tenemos o que queremos y que nunca habíamos encontrado de forma impresa en libros o en páginas de Internet, pero siempre con este criterio pedagógico y metodológico que nos caracteriza como egresados de enseñanza de inglés, ¿no? Entonces, finalmente, en este panorama, el profesorado universitario de lenguas debemos asumir una postura crítica y también activa, y como lo sugiere Ayuso del Puerto y Gutiérrez Esteban, la formación docente debe ir más allá del dominio técnico para entonces incorporar una reflexión sobre las implicaciones pedagógicas y también éticas de las cuales les he hablado en esta presentación, ¿no? Entonces, como ustedes ven, no es nada más la parte tecnológica, que es de mucha ayuda, pero también esta reflexión sobre cuál es nuestro papel y cómo estamos utilizando de forma ética la inteligencia artificial para la generación de conocimiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, no? El manual que les comento tiene finalmente unas propuestas de integración responsable que podríamos seguir ahora, ¿no? Que vayamos el día de mañana o pasado a generar algún material para nuestros alumnos. Y uno, nos dice que la evaluación del aprendizaje debe replantearse a la luz de la IA generativa, considerando qué se debe aprender, con qué propósito y cómo validar dicho aprendizaje. Vemos de nuevo, ¿no? Que debemos establecer cuáles son los objetivos, cuáles son las metas a alcanzar y cómo vamos a evaluar. Dice también que es crucial que la educación superior prepare al estudiantado para comprender cómo la IA impactará sus campos disciplinares y profesionales, incluyendo la evaluación de fuentes de datos y la comprensión del funcionamiento de algoritmos. Estas, al igual como las últimas metodologías de enseñanza, es importante que el alumno conozca y sepa por qué las estamos utilizando y por qué las estamos implementando en nuestro salón de clase. De lo contrario, le darán más importancia a la tecnología y no a comprender, como dice aquí, cómo es que lo que hagan por medio de la tecnología se incorpore a su capacidad cognitiva, ¿no? De aprender para la vida diaria. Entonces, es importante que el alumno sepa, sí, qué va a aprender y cómo con el uso de la IA, pero para qué también. En este sentido, la IA también ofrece herramientas para optimizar el aprendizaje. Existe el riesgo de que se reduzca la interacción humana y los aspectos socioemocionales críticos del proceso educativo, y es por eso que también nosotros debemos, desde lo metodológico y didáctico, emplear este tipo de actividades, ¿no? Con uso de IA, pero ¿por qué no en grupos dentro del salón de clase y prever en nuestras secuencias didácticas el uso de este tipo de herramientas, no nada más como tarea, sino también para el uso dentro del salón de clase en el desarrollo de nuestras situaciones de aprendizaje, ¿no? Finalmente, hay que considerar algo que es muy, muy bueno, que es el impacto ambiental del uso de la IA, de las computadoras, ¿no? Para el uso racional de los recursos y eventualmente formar o fomentar el uso de herramientas con la menor huella ecológica, que eso finalmente también tiene un costo, tendrá un costo en el futuro, y que entonces el alumno vea que esto se puede utilizar, que no es tema tabú, que nos ayuda y que sistematiza, pero no es nada más por crear
contenidos, porque eso también tendrá un impacto menos favorable en un futuro, ¿no? Entonces, para terminar, vamos a hablar un poquito sobre las conclusiones que genera, ¿no?, esta presentación y que las pudimos resolver en 4 puntos. La formación docente perdón, ahí me falta un acento, que articule competencias digitales, pero con fundamentos didácticos también. Un diseño instruccional híbrido donde les comento la IA complemente y no sustituya la interacción humana ni tampoco todo este deber metodológico y didáctico que tenemos dentro del salón de clase. También llevar a cabo estos protocolos institucionales de uso ético que aseguren la protección de datos, datos personales y la equidad educativa, en donde pensemos también quiénes de nuestros alumnos, quiénes de nuestros compañeros tienen acceso total a estas herramientas digitales. Y finalmente, que también llevemos un fomento de la investigación aplicada para evaluar el impacto real de las tecnologías en el aprendizaje lingüístico, ¿no? Si bien es un tema que está muy en boga, pues también tendríamos que adentrarnos a la investigación de cómo realmente está sirviendo y cuál es el impacto dentro del salón de clase en el aprendizaje de las lenguas y, como les comento, el impacto en otras áreas que no nada más tienen que ver con la lingüística, que es lo que nos atañe. Entonces, sin más, ahorita hemos terminado. Miren, un minuto me queda, pero pues fue un gusto poder compartir con ustedes esta presentación muy rápida, con ideas muy, muy generales sobre las ventajas de la IA, que es muy bueno, pero también estos otros factores que debemos considerar en nuestra práctica docente diaria, ¿no? Entonces, les dejamos aquí nuestros contactos, la doctora Xochitl Hernández y un servidor acá en la ENES León, por si tienen alguna duda o quisieran entonces tener un poquito más de información o la presentación para ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a maestro Jesús y, y doctora Xochitl. Les agradecemos mucho ahí lo que nos han compartido y nuevamente queremos abrir un espacio para preguntas, comentarios y... Ajá. Alison. Sí, adelante, Alison. Alison. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, profesores Xochitl y Jesús, por esta muy relevante presentación. Me llevo mucho al respecto y cuando los escuchaba, me llevó a una reflexión y quisiera preguntarles, en su opinión, desde su vastísima experiencia y su perspectiva docente, maestros, ¿con qué mentalidad sería buena comenzar precisamente no sé si decir, abrazar o adueñarnos más de herramientas que funcionan con la IA, ¿no? Considerando todos los aspectos importantísimos que comentaron acerca de el pensamiento crítico. Entonces, eh, esa es la pregunta, como qué perspectiva o con qué perspectiva consideran ustedes que pues un egresado ley o ya un profesor muy profesional con años de experiencia pueda adueñarse de la IA, ¿no? Gracias. So, Sí, sí. Pues, primero que nada, me da mucho gusto poder saludar a Ali. Y bueno, abordando la pregunta, yo creo que pues hemos estado como mencionando algunos elementos importantes a lo largo de las diferentes sesiones. El primer paso es justo no temer, ¿no? Pues aventurarnos un poquito o mucho a conocer, a aprender. Y justo este conocimiento nos va a marcar este marco de trabajo que podríamos nosotros tener para precisamente nuestra labor docente y también para el alumnado. Em, Creo que al final pues es una posibilidad más. La tecnología nunca va a reemplazar la labor que nosotros podemos hacer por nuestros alumnos y también no va a sustituir los procesos que ellos necesitan llevar a cabo para pues aprender la lengua. No me quiero como extender mucho para darle espacio a Jesús, al maestro Jesús, gracias. en caso de que quieran.
En efecto, Alison, creo que es importante, a lo mejor y aquí a muchos de ustedes, dependiendo de la edad, porque para nosotros fue obviamente una adaptación, pues porque ya somos cuarentones, ¿no? Entonces, a lo mejor para ustedes que es algo que ya utilizan, ¿no? Creo que es importante que desde el punto de vista de profesor, como les digo, no creemos un tabú, estar siempre en esta cuestión de adaptar, de poder incorporarlo, pero siempre sin perder este punto de vista metodológico. Varios de mis colegas están como en contra del uso de la IA porque saben que sus alumnos la utilizan enteramente para hacer todos los trabajos y entonces es común que uno también diga, es que si yo leo un ensayo, me doy cuenta que el alumno no lo escribió porque conocemos esas necesidades de los alumnos dentro del salón de clase. Pero entonces, nuestra visión sería sí utilizarlas para generar prompts y guiar a estos alumnos, como lo comenté, para que, ¿por qué no el ensayo lo hacen en clase y nosotros guiemos el uso de la IA o del chat GPT, por ejemplo, en este caso, para decir, bueno, utilicemos primero un título, ustedes lo escogen para su ensayo, pídanle a ChatGPT que con un tema en particular les dé ideas de la estructura, nada más, y ustedes van a escribirlo aquí. Ya que lo tengan, lo van a subir y le vamos a pedir a ChatGPT que entonces les corrija, ¿no? Los errores gramaticales, y entonces es este proceso de guía en donde no vamos a dejar que el alumno únicamente genere una tarea, y que entonces por eso les decía, es importante que desde nuestra organización instruccional ya consideremos estas horas o estos momentos para que el alumno la utilice dentro del salón de clase y podamos ver ese proceso de aprendizaje, ¿no? Es creo que importante. Muchísimas gracias. ¿No? ¿De qué? Sería un mega placer poder escucharlos más adelante en una conferencia sobre Gracias. prompting para Hay un docentes. curso, de hecho, de la UNAM, hay Prompting un para curso de la docentes. UNAM, yo ya lo tomé el Sería año bueno. pasado, en donde nos ayuda y es de verdad que aprende uno mucho a generar prompts muy específicos para que entonces la información que nos dé la IA sea lo más adaptable a nuestras necesidades. Gracias a ambos. Gracias. Les dejo aquí en el chat estas recomendaciones de la UNAM, creo que ya se mandó. También está ahí, Jafred, hola Jafred. ahí. Adelante, Jared. Jafred, no te... Hola, ¿cómo estamos, doctores? Doctor ¿Cómo Jesús, estás tú? doctora Xochitl. Hola, hola. Gracias, sí, un gusto, la verdad que sí. Oye, doctor Jesús, pues bueno, oye, quiero hacerte una pregunta sencilla. Y ¿qué es lo nuevo que has visto acerca de cultura e interculturalidad y la IA? ¿Qué es lo que No, has explorado y encontrado? nada, Gracias. fíjate que si bien sí es algo que le mandan las recomendaciones, ¿no? Creo que sabemos que todos nosotros debemos de conocer sobre los procesos de interculturalidad desde las necesidades de nuestros alumnos para que entonces, como lo mencioné en la presentación, la generación de contenido sea lo más cercano a las necesidades y características de nuestros alumnos. Es por eso que sí es importante que, como lo mencionamos y en estas recomendaciones lo encontrarán, podamos reconocer, ¿no? Los contextos muy particulares de los alumnos que tenemos, sus contextos culturales, la forma en la que desde la interculturalidad se llevan estos procesos dentro del salón de clase para que así la generación de contenidos que nos dé ChatGPT, por ejemplo, sea entonces lo más apegado a esas características de nuestros alumnos, Jafred. Eso es lo que nos recomiendan. Yo sé que eres tú muy experto en interculturalidad y creo que es muy importante que todos nosotros, ¿no? Podamos adentrarnos también a lo que es el concepto para entonces dentro del salón de clase podamos instrumentar estos materiales que no sean tan dispares, ¿no? De las realidades culturales de nuestros alumnos. Gracias, Jesús. Bueno, ¿No? ¿De qué? además les comparto algo. Fíjate que al respecto de los manejos de prompts, excelente si tú sabes hacer un acercamiento cultural, interculturalidad, al menos con mis pininos en el WhatsApp de
en la inteligencia artificial del WhatsApp es excelente explorar, se los recomiendo. Ahora, hay que saber qué prompts, ese es el único reto. Sí, mil gracias. Increíble. Muchas gracias al maestro José de Jesús Galván y Muñoz y a la doctora Xochitl Adriana Hernández Martínez por nuevamente compartirnos tanto de esto que nos llevamos y abrazamos mucho también lo que nos comparten. Y solamente quería cederle la palabra ahora a maestra Giovanna. Pues ha sido un placer compartir con ustedes estas 10 ponencias del primer día del Third Lay Annual Conference. Los esperamos el día de mañana a partir de las 10 a.m. con interesantes temas como pues la primer ponente es internacional. Dear students, I'm not Wi-Fi, but I still want to connect. Y entre otras sesiones que vamos a tener muy interesantes, entonces no se las pierdan. La primera sesión inicia a las 10 de la mañana, después tendremos un break a las 14:30 y continuamos con las últimas de 17 a 18:30. Les agradezco a todos su atención, que pasen buena noche. Hasta luego.